Licenciado Ramón F. López, a esta hora de la mañana nos acompaña. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Qué bueno que está por acá. ¿Cuáles son los capítulos de la ley de quiebra disponibles para los consumidores para empezar su nuevo comienzo económico? Cuéntenos. Luego de la asesoría y el análisis financiero que hablamos la otra vez, ¿te acuerdan? En la consulta inicial, libre de costo y de compromiso. Hay dos capítulos, el capítulo 13 y el capítulo 7. Lo importante aquí es que la gente entienda que tú no cualificas para un capítulo, como dicen en la calle. Tú escoges el capítulo que a ti te da la gana. Y el mensaje que quiero llevar es precisamente ese mismo. El que al tú escoger, tú tienes el control. Obviamente tienes que saber las consecuencias de tu decisión. Pues para eso estoy yo, para darte esas consecuencias. En ninguno de los dos capítulos ni te quitan la casa, ni te quitan el carro, salvo que eso sea lo que tú quieras. Porque mucha gente puede querer entregar el carro. Mucha gente puede querer entregar la casa. Eso se da mucho hoy en día. Antes no se daba tanto. No sabía de que... Escuché un comentario, que bueno que usted es un experto. Escuché un comentario de alguien para que me lo aclare, de que una persona que quiera entregar su casa, que la quiera entregar como para salir de la deuda, no es tan fácil. No es tan fácil. En la quiebra sí. Se llama surrender. Con las deudas aseguradas, en la quiebra tú tienes tres alternativas. Las pagas, las saldas o las entregas. Lo importante en la petición de quiebra, sea el 3 o el 7, es que no te pueden cobrar la deficiencia. Cuando de aquí a 3 o 4 años vendan esa casa por menos de lo que debe, esa diferencia no te la pueden cobrar. Igual con el carro. ¿Bajo qué capítulo es eso? 13 y 7. Ay, los dos. El 13 tiene plan de pago y el 7 no tiene plan de pago. En el plan de pago del 13 pagamos, y perdonen que lo diga así, pero quiero llevar el punto. Pagamos lo que nos da la gana. Tú tienes el control, tú decides. Quiero seguir pagando la casa, la sigues pagando. ¿Quieres seguir pagando el carro? Lo sigues pagando. ¿No lo quieres pagar? No lo pagues, entrégalo. La casa tiene atraso, el carro tiene atraso, los pagas en el plan de pago. Para eso es el capítulo 13, plan de pago. Para pagar los atrasos de la casa y los atrasos del carro. En un plan de pago cómodo para ti, no para el banco hipotecario, no para los mitigation, no para los inversionistas, no para el banco del carro. En la segunda parte del capítulo 13, paga las deudas que tienes que pagar, que ni la quiebra ni el médico chino te salva. Asume, no hay break, lo tienes que pagar. Hacienda, Seguro Social, la quiebra tiene unas provisiones que tienes que pagar parte, y parte no tienes que pagar, dependiendo de los años. En el capítulo, entonces las deudas que no puedes pagar, préstamos, cooperativas, tarjetas, deudas personales, deficiencia de casas o carros en el pasado, que no puedes pagar, que tu presupuesto al presente no te permite pagar esas, no las pagas. O le pagas 1% conforme a tu presupuesto. ¿Y entonces cómo funciona el capítulo 7 donde no hay plan de pago? Lo primero que tienes que demostrar es que tus ingresos no dan ni para cubrir tus gastos. A mí la gente se me olvida de los gastos. Y los gastos es vivir. Pagar luz, agua, teléfono, cable, internet, celular, gasolina, parking, vivir, escuela, seguro, comida. Todos esos gastos entran en el renglón. Eso es lo más importante. Tú tienes que seguir viviendo. Claro. O sea, no se ve el cable TV como un lujo. No. Digo, hay unos parámetros. Muy buena pregunta. Sí, pero no se ve como un lujo. Y la internet menos hoy en día, una necesidad. Exacto, por los estudios online y demás y todas las cosas. Para el capítulo 7, la función del síndico, el síndico es este administrador, que es una figura que existe en quiebra, que no existe en los casos, en los tribunales estatales. En todos los casos hay un juez. Y en los casos de quiebra hay un síndico. Yo fui síndico de capítulo 13. Los síndicos administran el plan de pago o administran la liquidación de los bienes en el capítulo 7. Porque esa es la función del síndico de 7, vender todas tus cosas. Y tú dices, pero pues nadie radica 7. Al contrario, todo el mundo radica 7. Porque si yo protejo tus cosas con las exenciones que me da la ley de quiebra, el síndico no las puede vender. Y obviamente yo no voy a un capítulo 7 a menos que yo esté seguro que las excepciones protegen las cosas. Claro. Entonces el síndico no puede vender nada, te quedas con todas tus cosas. Y no hay distribución porque no hay chavo para pagar. Licenciado, hay un montón de gente diciendo, tengo que llamar al licenciado para hablar con él hoy. ¿Dónde ¿Cómo se lo comunican? hacen? Mi celular es el 536-4214 con el 787. La oficina de Bayamón 269-6297 y la oficina de Carolina 276-8056 o 0196. Excelente. Muchas gracias, licenciado. Hay una nota importante. Rapidito. Sí. Cualquier opinión vertida en este programa no sustituye el consejo legal en la privacidad de la oficina del abogado. Más bien se hace como un fin público, con un fin público informativo. Excelente. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes otra vez.